Profe, pasa con la barra espaciadora. ¿Listo con la barra espaciadora? Sí, señora, bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes y espero que sea una tarde muy provechosa. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de unos casos clínicos. Este primer caso es de un paciente de sexo masculino, ejecutivo de cuenta de una entidad bancaria, 28 años de edad, que consulta porque desde hace 5 años tiene una dermatitis en las manos y todos los jabones le hacen daño. Ha recibido múltiples tratamientos con mejoría transitoria. Estas son las lesiones. Entonces vemos unas placas eritematosas, fisuradas, con algo de descamación. Y si ustedes les va a pedir si nos apagan un poquito la luz para poder ver mejor las fotos. Al profe, una ayudita. Bueno, ahorita vamos a ver si nos amparan y nos ayudan. De pronto uno de los compañeros que está entrando, si nos ayuda a pedir que nos apaguen la luz para ver mejor las fotos. Bueno, pero lo que les quiero mostrar es que hacia las caras de las muñecas vemos que la placa es bien definida. Miren que hay un borde de demarcación entre la piel sana y la piel enferma. Y este es el dorso de las manos. Pues vemos algunas placas eritematosas, descamativas, con algo de escama blanca y son bien delimitadas. Esta sería la cara lateral de las manos. Bueno, yo creo que sí vale la pena que esperemos un poco a que nos solucionen lo de la luz, porque así no vamos a poder ver como el detalle semiológico. ¿Qué apagar la de adelante, profe? Yo no los dejo dormir, que nos apaguen la luz y yo no los dejo dormir. Sí, ahorita lo podemos prender un poquito más, dejar de pronto esas de atrás, así está muy bien. Entonces, mire el detalle que yo les mostraba, unas placas eritematosas descamativas que se insinúan bien delimitadas. Entonces, ¿cuál sería el posible diagnóstico? Una dermatitis atópica, una dermatitis de contacto, una psoriasis o una tiña de las manos. No tengo la modalidad de televoto, pero cada uno haga el ejercicio de cuál consideraría que es la patología. Y encontramos que este es un caso de psoriasis que afecta a las palmas. ¿Por qué nos orientamos? Las placas eritematosas, descamativas, bien delimitadas. Los eczemas no son bien delimitados. Entonces, hablar unas palabras de psoriasis palmoplantar, vamos a hablar de otras formas de psoriasis en la tarde de hoy. Está asociada a la psoriasis en placas o como una forma de psoriasis pustulosa localizada, que tiene dos formas, la psoriasis de Barber y la acrodermatitis continua de Alopón. Tiene un alto impacto en la calidad de vida. Ustedes se imaginan como médicos, ustedes atendiendo en su consulta a los pacientes con lesiones en las manos, ¿cierto? Fijo, una mamá le va a decir, doctor, ¿y usted va a tocar a mi niño y le va a examinar con esas manos así? Entonces tenemos que centrarnos en un paciente que con estas formas de psoriasis va a tener un alto impacto en su calidad de vida, tiene fisuras, tiene hiperkeratosis, puede tener pústulas y que en la mayoría de los ensayos clínicos estas formas especiales de psoriasis se excluyen porque se hacen con las formas de psoriasis en placas normales. Miremos este caso de una de las publicaciones que es en algo similar al de nuestro paciente con ese borde bien delimitado. Y esta es otra forma que si vemos en el detalle hay algunas zonas de pústulas. Esta es otra de la foto de uno de nuestros pacientes. Mire la cara lateral de las palmas. Y entonces recordemos que esa psoriasis es una de las enfermedades más frecuentes en dermatología. Se considera que es una enfermedad autoinmune porque hay una activación persistente del sistema inmunológico en ausencia de una causa identificable. La prevalencia entre el 1.5 y el 4% de la población mundial la presenta y se calcula que hay 25 millones de pacientes afectados en el mundo. Hasta el 30%, inclusive hay algunas series en que el porcentaje puede ser mayor, los pacientes pueden tener asociada una artropatía psoriática.
existe una predisposición genética clara. Puede que no en todos los individuos la logramos identificar, porque incluso puede haber un abuelo, un tío, un bisabuelo que tenía una forma de psoriasis en zonas cubiertas o en el cuero cabelludo, o de pronto no logramos identificar bien en todas las familias, pero en general hay una predisposición genética importante, donde si uno de los padres está afectado, la probabilidad de que sus hijos presenten psoriasis es del 25%, y si 2 padres están afectados, la probabilidad es cercana al 50%. Es crónica y recurrente y se asocia al síndrome metabólico y a otras comorbilidades que vamos a hablar más adelante. Este es un esquema que nos resume el conocimiento actual en la inmunopatogénesis de esta enfermedad. Entonces tenemos que individuos genéticamente susceptibles, que lo vemos acá, con unos genotipos y unos polimorfismos ya descritos, una herencia compleja, y ante eventos disparadores ambientales como el estrés, infecciones por microorganismos, algunos medicamentos, el trauma o fumar, se genera un daño en esta epidermis y este daño empiezan a liberarse una serie de componentes, entre estos los péptidos antimicrobianos, como este es uno de ellos, que hacen complejo con el DNA de esos queratinocitos dañados, y estos complejos van a activar a la célula dendrítica plasmocitoide y esta a su vez va a contribuir a la activación de las células dendríticas. ¿Por qué es importante que aprendamos algo de la inmunopatogénesis de la enfermedad? Porque comprender la inmunopatogénesis nos ha llevado a poder tener medicamentos y a poder tener aproximaciones de diagnóstico para los pacientes. Entonces estas células dendríticas de la dermis van a migrar y van a llegar al ganglio linfático. Y en ese ganglio linfático van a activar a los linfocitos T, como lo vemos acá. Al activar a los linfocitos T en un ambiente de citocinas favorable, vamos a generar 2 tipos de linfocitos, TH1 y TH17. Y estos linfocitos nuevamente migran hacia la piel, como lo vemos acá, y al migrar a la piel van a producir todas esas citocinas para las que fueron capacitados. Entre esas citocinas vamos a tener el factor de necrosis tumoral alfa y vamos a tener otras citocinas como la interleuquina 17. Estas 2 citocinas actualmente tenemos medicamentos que pueden bloquearlas directamente. Y también tenemos medicamentos que bloquean la interleuquina 12 y la interleuquina 23, que mire cómo están aquí. Si yo bloqueo estas 2 citocinas, entonces voy a bloquear las células TH1 y TH17 y por consecuente voy a bloquear todas esas citoquinas implicadas en este daño de la piel que lleva a que esa epidermis se repare y se ponga gruesa, que es lo que nosotros finalmente vemos. Vemos eritema, vemos descamación y vemos que cuando raspamos las escamas empieza a presentarse un sangradito, un punteado que se llama el rocío sangrante de Auschwitz. ¿Y por qué se produce ese sangrado? Que lo podemos ver a la semiología, por estos vasos también dilatados que están aquí en íntimo contacto con la epidermis. ¿Cuáles serían los posibles antígenos? O sea, no sabemos exactamente el antígeno que está disparando la psoriasis, pero estos son algunos de ellos: los complejos que mencionábamos de DNA y de péptidos antimicrobianos, la queratina 17, las proteínas de choque térmico, fragmentos de la flora de la piel que estarían actuando también en amplificar el sistema, la reacción inmunológica, algunos glicolípidos, entre otros. ¿Cuáles serían los eventos desencadenantes de esa reacción inmune? Y en nuestros pacientes de reactivación de la enfermedad, sabemos que ante infecciones, ante el estrés emocional, ante el trauma físico, ¿alguno se acuerda cómo se llama ese signo semiológico que en las zonas de roce o de trauma se reproducen las lesiones de psoriasis? Fenómeno de Koebner, ¿cierto? Ahí dentro de la bibliografía que recomendamos están las guías colombianas basadas en la evidencia para el manejo de la psoriasis en Colombia. Es un texto extenso, está libre en la web, pero nos vamos a centrar sobre todo en ese capítulo de la evaluación clínica de los pacientes y la parte del tratamiento, especialmente del tratamiento tópico y el tratamiento sistémico. ¿Qué otras cosas nos empeoran la psoriasis?
el cigarrillo, el licor y algunos medicamentos, como cuáles, los beta bloqueadores, el litio, los medicamentos también para el Parkinson, entre otros. Entonces mire aquí en esos codos cómo se presenta lo que les mencionaba del fenómeno de Koebner. ¿En qué otras situaciones vamos a ver fenómeno de Koebner? En placas en las que el paciente se empieza a rascar. Ustedes se imaginan con una placa eritematosa y descamativa en el centro de la frente. Usted va a querer quitársela para tratar de no hacerle evidente y el paciente empieza a quitar las escamas. Entonces eso hace que muchas veces las placas de psoriasis sean más resistentes al tratamiento. ¿Cuál es nuestro papel entonces como médicos? Explicarle al paciente en tratar de evitar el rascado y el trauma sobre sus lesiones. Mire aquí, en presencia de esta correa que la tenía aquí abajo, cómo se reproducen las lesiones de psoriasis. Dentro de las infecciones importantes, el estreptococo piógenes, las infecciones por VIH y dentro de los medicamentos, además de los que les mencioné, estarían los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, psoriasis tiene muchas formas clínicas. Esta es la forma de psoriasis en placas o psoriasis vulgar, placas eritematosas, descamativas, bien delimitadas. Esta es la forma de psoriasis en gotas, que son placas pequeñas, pápulas y placas pequeñas. Esta es la forma de psoriasis pustular en las palmas y en las plantas. Estas pústulas son asépticas, no son infecciosas. Esta es una forma de psoriasis en placa en la zona del cuero cabelludo. La psoriasis de las uñas, y de entrada les alerto sobre estos cambios en las uñas. Siempre debemos descartar que ese paciente no esté haciendo artropatía psoriásica, porque esto es un marcador temprano de una de las formas de artropatía asociada a psoriasis. Las formas eritrodérmicas, y la eritrodermia se define como más del 70 u 80% de la superficie corporal afectada. Y ya estas son formas más avanzadas de artropatía con deformidad de los huesos. Mire que la psoriasis puede ser bastante extensa. ¿Cómo te sentirías si estás en una piscina y llega una persona que tiene una lesión como esta? ¿Cierto? Humanamente nos sentiríamos sorprendidos, ¿cierto? Quizá prevenidos. Y si fueras tú la persona que tiene esa lesión, o si fuera una persona a la que tú amas, ¿cierto? Quisieras que tanto los médicos como la población entendiera que esta no es una enfermedad contagiosa, que no es una enfermedad infecciosa y que tendremos que aprender a evitar la estigmatización de estos pacientes. Esta es otra foto de un paciente que tiene forma eritrodérmica. Mire cómo tiene toda su piel comprometida. La psoriasis va más allá de la piel, porque los pacientes, por esa base genética que tienen y por las citocinas y el ambiente inflamatorio que hay en la psoriasis, se asocia a otras comorbilidades como depresión, ansiedad, alcoholismo, impacto en su calidad de vida, impacto laboral y social. Los pacientes con psoriasis son más obesos, tienen riesgo de hacer enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, incluso de hacer formas de linfoma por la inflamación persistente. También se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, a otras enfermedades autoinmunes e inflamación endotelial. También, y de forma importante, como mencionábamos ahorita, artropatía. Entonces vamos a hablar algo de artritis psoriásica, dado que hasta el 30% o incluso más porcentaje de pacientes pueden tener alguna de estas formas de artropatía. En estas otras publicaciones incluso hasta el 56%. De forma importante, no hay relación entre el compromiso de la piel y entre la afectación articular. ¿Qué quiere decir? El paciente puede tener mucho compromiso en piel y poco o nada articular, o puede tener casi nada en piel o no tenerla y tener el compromiso articular. Se describen 5 formas clásicas. Una forma que es oligoarticular asimétrica, entonces tiene artropatía en un hombro y en una rodilla. Espondiloartritis, o sea, compromiso del esqueleto axial. Una que es similar a la artritis reumatoide, el de compromiso de interfalángicas distales y la enfermedad severa mutilante, que por fortuna es la menos frecuente de todas. Entonces miremos que aquí hay un compromiso oligoarticular con esta artritis de rodilla. Aquí el paciente tiene algunas placas eritematosas y descamativas en el dorso
de los dedos de los pies, tienes cambios en las uñas, que si nosotros no somos acuciosos pensaremos que estos cambios son onicomicosis, ¿cierto? Se parece mucho el cambio de la psoriasis ungular a la onicomicosis. Es más, si la uña se despega es la puerta de entrada para tener de allí secundariamente una onicomicosis, o sea, pueden coexistir. Entonces, mire el cambio de la uña, aquí tenemos el compromiso y el edema de algunos de los dedos. Mire acá la destrucción articular, el edema aquí en las zonas distales. Mire aquí cómo tenemos la destrucción de la placa ungular y también el edema articular. El edema articular, lo mismo acá, ¿cierto? Ya formas similares a la artritis reumatoidea, mire que van haciendo también sus desviaciones. Este compromiso de la dactilitis, como el dedito en salchicha inflamado, y mire aquí los cambios de las uñas. Entonces tenemos que sospecharlo. Hacemos un KH cultivo, puede que nos dé positivo, pero si ya tenemos estos cambios aquí inflamatorios, decimos, de pronto ese hongo ahí es secundario, aquí debajo hay una psoriasis en esas uñas y el compromiso articular. Otra de las manifestaciones es la talalgia. Aquí les traigo esta radiografía para recordar que activamente tenemos que preguntarle al paciente, ¿a usted le duele algún hueso? ¿Le duele algo? ¿Le duele la cintura? ¿Le duele el talón? De forma activa debemos empezar a preguntar estas manifestaciones articulares. Los pacientes también pueden presentar uveitis. Bueno, entonces, ¿cómo sería el enfoque del paciente con psoriasis? Primero vamos a partir de un diagnóstico clínico, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a sospechar? Con esa marca clínica que habíamos mencionado, placas eritematosas descamativas. Algunas formas de psoriasis pustulares en palmas y plantas. Pero vamos a hablar de la forma más frecuente, que es esta forma de psoriasis en placas, y mire cómo el compromiso es bien delimitado. Puede tener prurito, pero muchas veces los pacientes no tienen prurito. Y en estas placas eritematosas descamativas, si hacemos una biopsia, vamos a encontrar una epidermis acantósica, o sea, más ancha, un abundante infiltrado inflamatorio, zonas de paraqueratosis. Entonces el diagnóstico es clínico y en caso de que nosotros necesitamos apoyar el diagnóstico o tengamos dudas, nos apoyamos con la histopatología. Y debemos siempre vigilar las comorbilidades. Entonces vamos a asustar al paciente diciéndole todos los riesgos. Asustándolo no, pero él debe estar informado. Señor, este problema que tiene usted en su piel, los pacientes necesitan tener unos hábitos de vida más saludables porque se ha descrito que tiene riesgo de tener obesidad, de tener diabetes, de tener enfermedad coronaria. Entonces es importante empezar a tener unos mejores hábitos de vida y un seguimiento específico. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la psoriasis? Entonces, según la superficie corporal afectada, la psoriasis moderada a severa es aquella que afecta más del 10% de la superficie corporal. Hay un índice que se llama PASI, que lo hacemos los dermatólogos, que se hace mucho en el contexto de investigación, pero que cada vez se hace más en la clínica. Inclusive existen las herramientas online, el que sea muy cómodo puede bajar el PASI y tenerlo en su dispositivo, pues en su celular, y empezar como a entrenarse en este. ¿Qué medimos en el PASI? Por cada segmento, o sea, la cabeza, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores, en cada segmento medimos la extensión, el eritema, la induración y la descamación. Y hay una de estas herramientas que muestran la fotico, de decir, bueno, 1, 2, 3 o 4, y uno compara. Este rojo de esta foto es parecido al del paciente, entonces será un grado 3 o un grado 4. O sea, esa es una escala y es un índice. Y este que es el índice de calidad de vida dermatológica, el de LQI. Entonces, se considera que una psoriasis leve es menor del 10% y la psoriasis moderada severa es mayor del 10%. Lo mismo en el PASI, pero ya no es en porcentaje porque es un índice PASI mayor de 10, psoriasis moderada severa. E índice de calidad de vida dermatológica mayor de 10, psoriasis moderada severa. Entonces se considera que es la escala de los 10. ¿Cuánto sería la superficie corporal del paciente que yo les mostré en el caso de nosotros?
Una palma de un paciente corresponde al 1%, ¿cierto? O sea que él tendría el 2%, y un poquitico como hacia el dorso, digámosle pues un 2 y piquito, 2%. Eso, pero por calidad de vida, un paciente que es ejecutivo de cuenta o el médico, o sea, mejor dicho, casi todas las personas podríamos decir que estaríamos muy afectadas con un compromiso de las palmas, ¿cierto? Entonces el índice de calidad de vida ahí sería más de 10, apuntando pues como las preguntas o respondiendo el cuestionario, pero sabemos que tendría un alto impacto. Entonces en ese caso, así la superficie corporal sea baja, se considera una forma de psoriasis moderada a severa. El tratamiento, muy importante, educar al paciente sobre la enfermedad y los cuidados generales de la piel. Es muy distinto cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente y le decimos, vea, lo suyo es crónico, tiene épocas de mejoría y épocas de recaída, eso no se cura. El paciente llega a la casa, le digo, si nosotros mismos escuchamos eso cuando vamos donde un colega a una cita, llegamos tristes, ¿cierto? Más desmoralizados todavía. Pero si nosotros educamos al paciente en el sentido de, esta es una enfermedad que es tratable, existen tratamientos y se van ajustando según la condición de cada paciente. Debes hacerte el tratamiento de forma cumplida porque entre más adherente seas al tratamiento vamos a poder evaluar los resultados y te vamos a acompañar en este proceso para ir haciendo los ajustes que necesitas. Y él te va a empezar a hacer una serie de preguntas. Doctora, ¿y esto es infeccioso? Usted le va a explicar, no es infeccioso, no es contagioso. Otro temor que tienen los pacientes, vea, es que yo una vez hice una correría por X pueblo. ¿Sería que esto me lo pegó una mujer o será un mal de ojo o es un maleficio? Porque estos sentimientos o esas preguntas son las que el paciente no siempre se atreve a hacer, pero que son las que están, digamos, como haciéndole daño al paciente y que no se atreve a decirlo. Entonces, si nosotros de forma activa le decimos, esto no es una enfermedad contagiosa, esto no es una enfermedad infecciosa, de eso se conoce, hay muchas personas que lo tienen, usted no es el único que lo tiene. Entonces, yo me detengo un poquito en explicarles cómo sería el abordaje humano con los pacientes, porque de esa forma vamos a ser, digamos, más eficientes en poderlos ayudar. También existen grupos de apoyo para los pacientes y en Colombia tenemos la Fundación de Apoyo al Paciente con Psoriasis que se llama Fundapso y tiene página web, entonces el que esté interesado, que tenga pacientes, que tenga familiares o el que esté aquí que tenga psoriasis, porque así estamos 1000 conectados y hay hasta 2 o 3% de la población, o sea que vamos a estar, ¿cierto? Tenemos un porcentaje importante de pacientes o de compañeros dentro de los que estamos acá que podemos tener psoriasis. Evitar los agravantes como el rascado y los irritantes. ¿Por qué? Porque nos van a hacer ese fenómeno de Kepner que hace que las lesiones sean más refractarias al tratamiento. Los pacientes mínimos se han hecho sus baños de rama, se han hecho todo lo que más puedan y sería hasta interesante un día hacer un estudio antropológico y un artículo escribiendo lo que los pacientes se han aplicado, porque hasta se han bañado en gasolina, se han echado querosene, o sea, se bañan con jabón Rey, con todo lo que más puedan. Entonces es importante de forma activa decirle al paciente, eso que usted hace lo debe evitar. El tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad, entonces debemos evaluar la gravedad de la enfermedad para poderlo enfocar. Dentro de los tratamientos tópicos tenemos las cremas, especialmente los corticosteroides tópicos, y dentro de los sistémicos tenemos la fototerapia, el metotrexate, los retinoides, la ciclosporina para las formas de eritrodermia y la terapia biológica. Los tratamientos tópicos entonces para psoriasis leves y como tratamiento complementario a las formas moderadas y severas. Tenemos los hidratantes, porque si la piel está seca y empieza el paciente a tener prurito por la resequedad, pues va a tener más lesiones de psoriasis, entonces utilizar las humectantes. Los corticosteroides tópicos, tenemos de diferentes grados pues de potencia, desde la hidrocortisona que es de baja potencia hasta el clobetasol. ¿Cuál elegimos? Según la zona a tratar. Si tenemos espalda, por ejemplo, palmas y plantas, vamos a utilizar los de más alta potencia, como el clobetasol. Y combinados con queratolíticos. ¿Por qué? Porque al quitar la escama, con ese medicamento, con un ácido salicílico, por ejemplo, vamos a mejorar la eficacia y la penetración del esteroide tópico. También se emplean los análogos de la vitamina D,
el tacrolimus, que es un inhibidor de calcineurina para las formas de psoriasis invertida, que esa psoriasis invertida es la que afecta a los pliegues, y se pueden utilizar los esteroides intralesionales con infiltraciones para las placas localizadas. Por favor, mire que aquí en ninguna de estas estamos hablando de esteroide sistémico, porque si empleamos un esteroide sistémico, el paciente mejora transitoriamente, pero luego recae y rebrota peor de lo que estaba inicialmente. Entonces tenemos que ser muy conscientes en el momento que empleemos un esteroide sistémico, que estemos seguros del tipo de problema que vamos a tratar y que no vaya a ser una psoriasis. Esta es una cámara de fototerapia, se emplea tanto la UVB de banda estrecha como la fototerapia PUA, que la fototerapia PUA, la P, viene del uso de Mopsalem, que es un medicamento fotosensibilizante, mientras que la UVB de banda estrecha no requiere medicamento fotosensibilizante. En la actualidad se emplea más de primera línea la UVB de banda estrecha. El tratamiento sistémico para las psoriasis moderadas a severas. El principal tratamiento, pues los principales tratamientos que utilizamos, el metotrexate, los retinoides orales como el acitretin y la terapia biológica. ¿Hasta dónde llega el médico general? Acompañar al paciente, identificarlo, darle su educación, explicarle de evitar los agravantes y el uso de terapia tópica. Cuando el paciente tiene otras comorbilidades, se sospecha artropatía psoriática o el paciente empieza a necesitar un agente sistémico, el paciente debe ser remitido. E idealmente todo paciente con psoriasis, así sea de forma leve, al menos una vez debería estar evaluado por el dermatólogo. Dentro de la terapia biológica, acuérdense que ahorita nos tomamos unos minutos para explicar en la inmunopatogénesis. Entonces explicamos que una de las citoquinas importantes en esa reacción era el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces hay terapia biológica para bloquear esta citocina. Hay inhibidores de la P40, que esa P40 es una subunidad común para las dos citoquinas que dirigen la diferenciación de los linfocitos T a TH1 y TH17, que eran los que yo les mostraba en ese esquema. Entonces esos inhibidores, como el ustekinumab, me van a inhibir esos dos ejes. Y también hay medicamentos biológicos para bloquear la interleuquina 17, como el secukinumab. Entonces aquí en este diagrama, para recordar entonces las citocinas importantes que actualmente vienen siendo blanco en las diferentes terapias. En la educación entonces al paciente, volver a recordar, educación sobre los cuidados de la piel, detectar ansiedad, depresión y alcoholismo para ayudar al paciente. El paciente tiene miedo al rechazo y a la discriminación, entonces nosotros mismos como médicos no mostremos rechazo ante los pacientes, porque a mí tristemente me han llegado pacientes que me dicen, vea, yo llegué una vez donde un médico y el médico me miraba como con asco. Entonces yo digo, pues está bien que el paciente sea prevenido, ¿cierto? A veces el paciente puede percibir de forma errónea las cosas, pero muchas veces los médicos sí tenemos una actitud que no es de ayuda hacia el paciente. Nosotros somos los protectores y los que los acompañamos a ellos. Los mitos sobre el origen de la enfermedad, importante promover la adherencia, los grupos de apoyo, y esta es la dirección de la Fundación de Apoyo al Paciente con Psoriasis, fundapso.org. Específicamente en el caso nuestro, en la psoriasis palmoplantar, evitar el fenómeno de Koebner. ¿Y cómo le explico yo al paciente? Yo le digo, usted no se quite las escamas. Una escama que usted se quita rascándose son 50 escamas que le salen, y de esa forma el paciente lo va a entender. Evaluar y tratar sobre infección micótica, porque claro, el paciente puede tener inclusive una tiña pedis y empezar a exacerbar una psoriasis en las palmas de las manos o inclusive en las plantas. El manejo tópico, la fototerapia localizada a manos y pies y la terapia sistémica según el caso. Entonces, mire, este es nuestro paciente, la foto antes, la foto después. ¿Qué creen que le utilizamos a ese paciente de tratamiento? Por aquí hay una aproximación metotrexate, ¿sí? ¿Quién da más? ¿Por qué le darías metotrexate? Sí, porque es una buena opción.
Entonces la compañera nos dice, porque tiene un compromiso, un alto impacto en la calidad de vida, ¿cierto? Y que tiene de pronto riesgo de hacer un compromiso articular. Pero acuérdense que el compromiso articular siempre lo vamos a sospechar, pero el marcador específico que hablamos fue el compromiso de las uñas, ¿cierto? El compromiso, la psoriasis ungular como marcador de temprano de artropatía. Bueno, este paciente requirió terapia sistémica, pero este paciente empezó a presentar, empezamos con metotrexate y el paciente empezó a presentar aumento de las transaminasas y de las enzimas hepáticas, hizo intolerancia al metotrexate y requirió, luego de falla esa primera terapia sistémica, el uso de terapia biológica anti-TNF-alfa. Entonces, este es el antes y el después de un paciente que llevaba largo tiempo de evolución con tratamientos tópicos y que no había podido pues tener un adecuado control de su enfermedad. Bueno, caso clínico número 2. Paciente de sexo masculino, 40 años de edad, múltiples consultas al médico general porque tiene peladuras en la ingle. Cuando ha tenido control con el internista para diabetes, le ordena clotrimazol. El paciente refiere que no lo han revisado. Yo le dije al internista que tenía aquí peladuras y él ni me miró, me mandó clotrimazol. Esto es caso de la vida real. Puede que la foto no sea de la vida real porque la tomamos de alguna de los archivos, pero es caso de la vida real. Esto es un llamadito de atención a todos los médicos. Ha tenido además fisuras perianales. Entonces vemos unas placas eritematosas, muy escasita descamación, de pronto hacia los bordes vemos un poquito de descamación y algunas pápulas periféricas. Doctores, ¿ustedes creen que esto es un borde activo? ¿A qué le llamamos borde activo? Y cuando decimos borde activo en medicina, ¿en qué pensamos? Es un borde eritematoso, costroso, descamativo y un centro con tendencia a la curación. Eso es lo que se llama un borde activo, ninguno otro, ¿cierto? Y cuando decimos borde activo, pensamos ahí mismo como en una tina. Miren las lesiones que tiene este paciente. Y mire que sí tiene su bordecito eritematoso, algunas papulitas acá, pero es muy brillantico, muy parejo, bien delimitado. Diagnóstico: dermatitis de contacto, de todo lo que el paciente se ha aplicado, de todos los baños de ramas, el jabón rey, todo esto. Un intertrigo candidiásico, una psoriasis o una tinea cruris. Cada uno haga su ejercicio. Este paciente tiene, no me salió la animación. Este paciente tiene una psoriasis invertida, una psoriasis de los pliegues. Y de forma importante, el paciente puede tener asociada una candidiasis allí, claro. Una piel previamente afectada y los pacientes con psoriasis tienen más predisposición a ser cándida, además es un diabético. ¿Se acuerdan que les dije que había ido donde el internista? ¿Cierto? Pero cuando vemos esto así parejito, rojito, liso, todo en ese compromiso parejo, tenemos que sospechar una psoriasis invertida. Entonces se presenta, es una forma poco frecuente de psoriasis, se presenta entre el 3 y el 7% de los pacientes con psoriasis. Puede acompañar a la psoriasis en placas, o sea, puede el paciente tener placas en otros sitios o puede ser la única manifestación. La evidencia es limitada a opinión de expertos por lo mismo, porque los grandes estudios en psoriasis la hacen con la forma más común, que es la psoriasis en placa o psoriasis vulgar. Puede extenderse hasta la mucosa genital, hay maceración, humedad, hay fenómeno de Kepner también por el roce y el trauma, más impacto en la calidad de vida imposible. ¿Cuántos matrimonios estarán en riesgo en los pacientes que presentan psoriasis, cierto? Porque realmente afecta mucho pues la función del individuo y especialmente se manejan con terapia tópica. Diagnóstico diferencial, ¿qué será esto? Candidiasis, mire las lesiones satélites, ahí sí ven la descamación y mire todas estas lesioncitas satélites en un paciente que está postradito, de pronto que tiene pañal o que está pues postrado en cama. ¿Cómo nos orientamos mucho a la candidiasis? Estas escamitas así y estas lesiones satélites. Esta también es un intertrigo candidiásico, mire las pápulas laterales. Este
Puede ser también una dermatitis de contacto en todo ese hueco axilar. ¿Esta qué será? La tiña cruris, ¿cierto? Mire que inclusive se ven algunos pelitos cortados. Mírenla acá también, ¿cierto? Aquí sí se ve más lo que mencionábamos ahora del borde activo, eritematoso costroso y el centro sano. Bueno, como este es un algoritmo tomado de las guías colombianas. Entonces, en esa psoriasis invertida, que es en los pliegues, el tratamiento de primera línea, los corticoides tópicos en ciclos cortos o intermitentes, los análogos de la vitamina D, que es el calcipotriol, los inhibidores de calcineurina, actualmente más disponible el tacrolimus, y la combinación de los corticoides y los análogos de la vitamina D. Muy importantes esas combinaciones porque acuérdese que igual en los pliegues puede haber más riesgo a largo plazo de hacer atrofia, entonces generalmente se hace combinación de corticoides con inhibidores de calcineurina tópicos o con análogos de vitamina D. Y de segunda línea, los retinoides tópicos, el ácido salicílico y la antralina. Sin embargo, estos son más irritantes en esa zona de los pliegues. Esta primera línea es más importante. Bueno, entonces estos esteroides de mediana y baja potencia a corto plazo, entre 2 y 4 semanas. El calcipotriol y el tacrolimus a largo plazo, porque estos dos medicamentos no producen atrofia. Y cuando el paciente esté mejor, lo podemos inclusive utilizar de mantenimiento 1 o 2 veces a la semana. Estos esteroides, medidas locales, el control pues de evitar los irritantes, el uso de antimicóticos porque frecuentemente tienen infecciones micóticas o bacterianas asociadas, y si el paciente tiene compromiso en otras zonas o ha sido refractario a las terapias tópicas, se puede considerar el tratamiento sistémico. Bueno, nos vamos para el caso clínico número 3. Paciente de 30 años, 2 años de evolución, y dice, las uñas se me despegan y supuran. Caso de la vida real. Consultas previas con podología. Y él dice que le estaban haciendo tratamientos con láser, limpieza, remoción mecánica de la uña y múltiples cultivos en el que salía un epidermidis manejado con múltiples antibióticos, y llega a la consulta en inmunodeficiencias primarias que porque el paciente tiene una infección que no se controla con los antibióticos. Remiten por ese cuadro de infección recurrente anormal y no tenía otras lesiones de piel. Entonces miren las uñas. Entonces vemos que hay una onicolisis, que es la separación de la lámina ungular del lecho, y que también hay destrucción. Mire que aquí ya el paciente perdió. Mire acá. Ay, me quitaron las posibilidades. Bueno, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas en este paciente? Entonces tendríamos una onicomicosis, una infección bacteriana, un líquen de las uñas o una psoriasis de las uñas. Psoriasis, porque venimos hablando de psoriasis. Aquí es muy fácil, pero les digo, este paciente había volteado lo que ustedes quieran y le habían hecho todo, y pensando en una epidermidis que es flora normal de la piel, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros nos situemos, que estos casos, pues ahora con retrovisor y porque estamos hablando de psoriasis se nos hacen fáciles, ¿cierto? Pero de aquí, mensaje importante para llevar a casa, no todo lo que da en las uñas son hongos, hay otras patologías como estas. Bueno, entonces la psoriasis ungular puede presentarse asociada a la psoriasis en placa o aislada. En este caso el paciente no tenía absolutamente ninguna lesión adicional. Más frecuente en las uñas de las manos, se puede asociar a artropatía hasta en el 80%, y hay cambios en la matriz con ese pizzo punteado, mire que aquí se ve parte del punteado, o también se le dice oquedad, las líneas de Vogt, que son líneas de freno del crecimiento de la uña, la leuconiquia, que son manchas blancas, el eritema de la lúnula o el engrosamiento de la placa ungular. Y también hay unos cambios en el lecho con eritema difuso o en gota de aceite, la hiperkeratosis con onicolisis y las hemorragias en astilla. Mire aquí cómo se ve la hemorragia en astilla en esta foto.
Entonces hay unos pacientes que tienen predominio de esa forma de las uñas, pero en general el paciente que ya tiene psoriasis, hasta el 90% de ellos en algún momento de la vida pueden tener afectación ungular. Es más prevalente en los hombres y que en las mujeres está asociada a formas más graves, o sea, con PASIs más altos y con mayor índice de masa corporal. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el paciente con psoriasis tiene mayor frecuencia o tendencia a la obesidad? Entonces son pacientes que también pueden tener más masa corporal y más severidad de la psoriasis. Puede preceder o acompañar al compromiso cutáneo o articular. Entonces, este paciente puede que el día de hoy no tenga compromiso articular, pero que el día de mañana va a tener una mayor predisposición a desarrollarlo. Entonces, con base en eso, vamos a hacer el tratamiento y el seguimiento del paciente. Hay pocos casos de psoriasis ungular aislada, o sea, que sea solito de las uñas. En el tiempo se va a acompañar de otro marcador. Es marcador precoz de entesitis y tiene mejor respuesta con la terapia sistémica. Diagnóstico diferencial, formas de líquen de las uñas. Mire esta destrucción, aquí está empezando a ser como una forma de terigio, aquí con este pliegue. ¿Esto qué será? Cuando se ve así verdoso, pseudomonas, encima de una onicomicosis, infección por pseudomonas. También compromiso de daño de las uñas, que puede ser asociado a onicomicosis. Este cambio de las uñas asociado al eczema, toda esta inflamación en esta zona de la matriz ungular va a hacer que toda la placa se vea con cambios, pero no por psoriasis, sino por este eczema de las manos. Compromisos incluso, aquí este es un paciente que tiene formas de cándida, mire el engrosamiento del repliegue. Onicomicosis más severas, ¿cierto? Formas diferentes de onicomicosis. Bueno, y también hay un índice de severidad para las uñas que se llama NAPSI, N de nail y lo demás pues área, psoriasis, severidad, índice. Y se miran entonces los cambios de matriz y los cambios en el lecho. Y hay un índice de calidad de vida específico para la psoriasis ungular. Este paciente que yo les estoy mostrando aquí en el día de hoy, en este caso, era un paciente, un ejecutivo de una de las compañías pues prestantes de la ciudad y tenía que llegar a sus reuniones con todas las uñitas cubiertas con microporo. Y estaba también en planes de casarse. Entonces para él fue como la diferencia cuando se logró iniciar el tratamiento y él ya poder como tener al menos una expectativa de mejoría. ¿Cuánto se demora una uña de las manos para mejorar? Meses, ¿cierto? Para empezar a ver la mejoría, mínimo los primeros cambios 3 meses, pero puede demorarse 6, 9 o 12 meses. Y las de los pies, un tiempo mayor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para esa psoriasis de las uñas? El tratamiento tópico con los corticoides tópicos. También se utilizan los retinoides tópicos como el tazaroteno y el calcipotriol. Sin embargo, la psoriasis de la uña es muy rebelde de tratar. Por lo tanto, en la mayoría de las veces va a requerir tratamiento sistémico, en el que se emplea metotrexate y ciclosporina, y en caso de que haya fallas a las terapias sistémicas, se considera el uso de la terapia biológica, anti-TNF-alfa. Es la primera que se ha utilizado, pero las otras también, terapias biológicas en psoriasis, han mostrado efectividad. Este es un artículo donde habla de las directrices del Grupo Español de Psoriasis basadas en la evidencia para el uso de los medicamentos biológicos en pacientes con psoriasis en localizaciones de difícil tratamiento. Este es el último caso que les traigo de psoriasis. Ahorita vamos a hablar de otras patologías. Y yo quise para esta ocasión en el semillero hablar de estas otras formas especiales de psoriasis, ¿cierto? Hablamos de la psoriasis en palmas y plantas, hablamos de la psoriasis invertida y de la psoriasis de las uñas, que esas son las que están enmarcadas en este artículo. Entonces, la terapia biológica como terapia sistémica de utilidad en estas localizaciones, recordar que se emplea porque estas tienen un alto impacto en la calidad de vida, porque en general en estas zonas puede haber poca penetración de los tratamientos tópicos, los vehículos son poco cosméticos y la psoriasis puede considerarse grave aunque su extensión sea limitada.
y no existe evidencia en la literatura sobre terapia biológica en la psoriasis invertida, por lo que mencionábamos ahora. Los grandes estudios en psoriasis se hacen con la forma de psoriasis en placa. Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Sencillo, que no sea controlado con el tratamiento tópico o sistémico convencional. Las formas más graves que rápidamente se empeoran, con mayor afectación de la calidad de vida y si tienen artropatía psoriásica asociada. O sea, si el paciente ya tiene compromiso articular, va a necesitar una terapia sistémica y va a ser candidato a una terapia biológica. Bueno, entonces consideraciones importantes ya finales en psoriasis. Importante identificar la forma clínica de psoriasis, determinar la presencia de factores agravantes, el trauma, el roce, el fenómeno de Kepner o las sobreinfecciones micóticas. Las recomendaciones de manejo según las guías, entonces de nuevo los invito a que la tengan dentro de la bibliografía de consulta, no solo para el examen, sino para la vida, ¿cierto? En su práctica como médicos. Individualizar la terapia, recordar que los pacientes tienen mayor frecuencia de infecciones sobreagregadas y considerar efectos paradójicos de la terapia biológica, en la que a veces cuando se utilizan estos medicamentos puede haber aumento de algunas infecciones micóticas, pero que realmente las podemos tratar fácilmente. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. No sé si tengan aquí como un espacio de preguntas para que hagamos las preguntas sobre la psoriasis y dejemos ya hasta acá el tema y nos vamos a la siguiente parte. Entonces voy a empezar yo a hacer las preguntas. Ay, por allá. ¿Hay alguna pregunta de pronto, Jaime, del chat de los compañeros que están escuchándonos en línea? Bueno, una de las preguntas que nos hacen en línea es que por cuánto tiempo se puede utilizar el metotrexate. Entonces, primero, esa terapia sistémica debe ser de manejo especialmente por el dermatólogo o el reumatólogo, porque el paciente necesita seguimiento de sus exámenes para mirar función hepática, función hematológica y función renal. El tratamiento con metotrexate se puede hacer a largo plazo y se debe monitorizar la dosis que el paciente lleva acumulada de metotrexate. ¿Qué quiere decir? Que cuando iniciemos esa terapia le decimos al paciente, haga la cuenta de cuánto lleva tomando, porque según esos recuentos y los cambios que él de pronto tenga después a largo plazo en la función hepática, vamos a decir cuánto tiempo lo podemos utilizar. En promedio, entre 1.5 y máximo 2 gramos de dosis total acumulada a lo largo de la vida. Sin embargo, los pacientes que estén bien en metotrexate y que estén llegando a esas dosis, hacemos la interconsulta con el hepatólogo para mirar si podemos utilizarlo un tiempo más, de acuerdo a esa evaluación, y en algunos casos incluso se considera biopsia hepática para decir si podemos continuar el tratamiento con metotrexate o no. Y también hay unas pruebas de laboratorio que no estarían disponibles de rutina, pero que se podrían hacer para poder monitorizar a largo plazo el paciente que está recibiendo metotrexate, como el péptido procolágeno 1. Entonces, lo que le pedimos al paciente es, empieza el metotrexate, tiene unos exámenes iniciales y unos exámenes de seguimiento para vigilar función hematológica, función renal y función hepática, y cuando esté cercano a esas dosis de 1.5 a 2 gramos acumulados, estamos atentos a hacer la evaluación en conjunto con hepatología. Teníamos otras preguntas atrás. Pues no tenemos. Yo creo que vamos a tener que pedir atrás que si nos dan el micrófono. El paciente puede tener artropatía y con el tiempo hacer el compromiso en la piel. Inclusive lo que mencionábamos, no va a la par la magnitud del compromiso cutáneo con el compromiso articular. Entonces puede preceder el compromiso cutáneo.
le hacemos el tratamiento de la cándida, ¿cierto? Con medidas según la intensidad de la reacción. Si le podemos poner clotrimazol, le podemos poner nystatina, le podemos poner fluconazol, y una vez controlemos esto, empezamos el uso del esteroide tópico y del tacrolimus tópico. Vamos a hacer espacio de 2 preguntitas más para que sigamos a la siguiente. Bueno, para mirar la de la artropatía psoriásica necesitamos los estudios radiológicos. Para las formas muy tempranas, inclusive se utiliza la resonancia nuclear magnética de la zona de los pulpejos. Cuando el paciente tiene artropatía, se puede hacer inclusive la medición de ecografía ungular o resonancia nuclear magnética de ese sitio. Si quisiéramos ir pues como más hacia el fondo, si el paciente tiene alguna inflamación articular temprana. Pero puede ser en alguno de los otros, entonces se toman las radiografías, se hace la evaluación en conjunto con el reumatólogo, y en las formas que sean similares a la artritis reumatoidea y si no tienen lesiones en piel, esta artropatía psoriásica es seronegativa, entonces no, el anti-CCP es negativo, ¿cierto? Para diferenciarlo de la R. Pero en principio es una evaluación muy de la mano con el reumatólogo. Se debe apoyar el diagnóstico de artropatía con estudios de imágenes, sí señor, claro que sí. Esa pregunta es muy interesante, muchas gracias por hacerla. En las embarazadas tenemos la fototerapia VB de banda estrecha o el uso de los corticosteroides tópicos si son lesiones pequeñas, ¿cierto? Pero la VB de banda estrecha funciona muy bien y es muy segura para las embarazaditas o para los pacientes que tienen otras comorbilidades y no pueden tomar medicamentos. Entonces, dentro de las terapias como de primera línea, para las formas más extensas o para esas situaciones especiales, la fototerapia, ¿cierto? Y ya dentro de las, que sería no una sistémica, sino una terapia dirigida a la piel, pero ya pues para toda la piel. Y dentro de las otras terapias orales preferiríamos pues como o inyectadas o biológicas, preferiríamos evitarlas en el embarazo. Sin embargo, ya hay bebés que han nacido de madres que han utilizado terapia biológica, anti-TNF-alfa, inclusive anti-interleuquina 17, pero no quisiera uno en lo posible tener una terapia sistémica para esas pacientes. Lo que sí es claro es que ni metotrexate ni retinoides. Cuando el paciente toma retinoide oral, específicamente acitretin, tiene que tener anticoncepción, hombres y mujeres, al menos 2 años. No es como el retinoide que empleamos en acné, la isotretinoína, que son 6 meses. Entonces hay que tener anticoncepción tanto en hombres como en mujeres que estén tomando acitretin para psoriasis por 2 años. Bueno, nos vamos entonces para la segunda tanda. Listo, ya tuvimos una buena inmersión de psoriasis, vamos bien motivados a poderle colaborar a nuestros pacientes, a poderlos como motivar en sus tratamientos y ayudarlos. Bueno, vamos para el caso 4. Mujer de 30 años, secretaria, con antecedente personal de ansiedad y depresión, que hace ronchas y prurito desde hace 8 meses. Y mire, estas son los abones. Extensos, mapiformes, confluentes. Ustedes se imaginan el día del grado, ustedes con una crisis de estas, así, llenos de ronchas. El día más feliz de su vida, el día del matrimonio, o el día del nacimiento de su hijo, y en las fotos llenas de ronchas. Terrible, ¿cierto? Nos reímos, pero le da unas ganas de llorar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Urticaria aguda, urticaria crónica, urticaria vasculítica o toxicodermia. ¿Se acuerdan que dijimos cuánto tiempo de evolución? Bueno, ¿qué es urticaria crónica? 6 o más semanas de evolución de un cuadro de abones acompañado o no de angioedema.
Pero aquí les quiero hacer esta marquita. Los jabones duran menos de 24 horas. Usted le dice a su paciente, cuando le salga una roncha, se la marca con un marcador Sharpie, de esos que no se borran. Y usted mañana a esta hora se fija si todavía tiene esa roncha. Porque claro, al paciente le salen otras ronchas, pero esa en especial le dura menos de 24 horas. ¿Por qué es importante? Porque es una de las ayudas para diferenciarla de urticaria vasculítica. La urticaria vasculítica, los jabones duran más de 24 horas y nos van a dejar pigmentación. ¿Por qué se llama espontánea? Muchachos, por Dios, de aquí yo quiero que cada uno se lleve este mensaje, porque el paciente que tiene urticaria es desesperado buscando un montón de causas. Entonces es espontánea porque no hay un disparador externo conocido. Esta es la forma del angioedema. El angioedema es ese edema submucoso, doloroso más que pruriginoso y que dura varios días, que puede dar en los labios, en los párpados. Imagínese usted el día del grado así con, ¿cierto? Terrible. O sea, esto tiene un impacto en la calidad de vida horrible porque usted no sabe a qué hora le va a dar la roncha. Y usted se pone nervioso y dice, ay, que no me vaya a dar. Preciso. Ante estímulos emocionales empeora. ¿Cómo se clasifica la urticaria? Entonces, la crónica espontánea son estos jabones acompañados o no de angioedema de más de 6 semanas de evolución que no tiene una causa discernible. Y están las formas inducibles. Está el dermografismo sintomático, el paciente que llega y se pone una ropa muy apretada y le quedan las rayas, pero sintomático. La urticaria al frío, la urticaria por presión tardía, la solar, la urticaria por el calor, el angioedema vibratorio, la urticaria colinérgica, que es aquella que el paciente se va a hacer ejercicio y luego empieza una rasquiña y unas papulitas chiquiticas. Esa es la urticaria colinérgica. La urticaria de contacto y la urticaria acuagénica. Frecuentemente hay pacientes con mezcla de las dos urticarias, la espontánea y la inducible, ¿cierto? Entonces tiene la espontánea, pero si se pone la ropa muy apretada, ahí le sale la rayita y le empieza a rascar, como el jabón así como lineal. Pero en general puede agravarse, ¿por qué? Por calor, por infecciones virales, por medicamentos como los antiinflamatorios y la aspirina, por las zonas de presión de la ropa, por los conservantes de alimentos, sobre todo las salsas rojas. Entonces, ¿quiere decir que esa es una alergia a la salsa? No, es espontánea. Pero si come salsas, de pronto se le va a empeorar. Entonces, uno tiene que decir al paciente, mire a ver si en su caso se agrava por esos conservantes y el cigarrillo. ¿Quiénes están más frecuentemente afectados por la urticaria crónica espontánea? Las mujeres. Hasta 2/3 partes de las pacientes son mujeres. Hay una prevalencia del 0.5 al 1% en la población de urticaria crónica y la mayoría de esas urticarias crónicas son espontáneas. Hay alteración psiquiátrica asociada en la mitad de los pacientes. ¿Cuáles? Depresión, ansiedad y trastornos de personalidad. La mayoría de los pacientes en la mayoría de los pacientes la urticaria crónica dura al menos un año. Al menos un año, pero hay pacientes que hasta han tenido 50 años de duración. ¿La urticaria crónica está asociada a otras enfermedades autoinmunes? Sí, o sea, hay una base genética común, hay algunos eventos fisiopatológicos que no se comprenden completamente, pero que están relacionados. Entonces el paciente puede tener tiroiditis autoinmune, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, vitiligo, diabetes, artritis reumatoidea, lupus y anemia perniciosa. ¿Quiere decir que tengo que buscar todo esto en los pacientes? No, quiere decir que al paciente, según la sintomatología, yo voy a estar pendiente de si alguna de estas enfermedades aparece. Factores genéticos, mire, uno de ellos es el HLA-DR4, que también está asociado a artritis reumatoidea, o sea que hay una base ahí común, y algunos polimorfismos en genes del factor de transformante de crecimiento beta y del receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E, entre otros. Hay uno muy interesante que es el polimorfismo en la histamina N-metiltransferasa. Esa enzima es la que ayuda a que la histamina pase al metabolito inactivo. Entonces, mire que ya se han descrito algunas bases que esos pacientes liberan histamina y la histamina queda persistente más tiempo porque no se degrada. Impacto en la calidad de vida, mire, comparando varias enfermedades dermatológicas, por ejemplo, los pacientes con vitiligo. ¿Cómo sufren los pacientes con vitiligo? Mucho.
porque esas manchas blancas les afectan mucho su autoestima. Y mire que la calidad de vida en urticaria crónica, los índices son mayores, mire que están aquí en 10. ¿Cómo valoramos la actividad de la urticaria o la gravedad? Le pedimos al paciente, inclusive ya hay, digamos, los cuadernillos, porque esto nos ayuda a hacer un seguimiento más específico y hacer los ajustes en el tratamiento. Le vamos a decir, usted va a medir las ronchas y el prurito, lo va a medir una vez al día y lo va a medir durante 7 días y va a dar un puntaje. Si no tiene ronchas es 0, si tiene menos de 20 ronchas en un día es leve, moderada si es de 20 a 50 y grave, puntaje 3, si tiene más de 50 ronchas en 24 horas o si los ahones son grandes y confluentes. ¿Se acuerdan del caso que yo les mostré, cierto? Que eran ahones grandes y confluentes. Y de ahí también el prurito. Hay pruritos tan graves y tan difíciles de tolerar que el paciente no es capaz de dormir y que interfiere con su actividad diaria. Entonces, con esos puntajes hacemos, digamos, la escala de gravedad de la urticaria. ¿Por qué se produce la urticaria? Acuérdense que yo les dije que era espontánea, que había una asociación a las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que las primeras evidencias por allá en los años 80, este doctor, Gratan y colaboradores, utilizaron suero de los mismos pacientes y se los aplicó en el antebrazo. Le hizo la prueba intradérmica con el suero. Imagínense que esa aplicación intradérmica del suero indujo la aparición de un abón similar al que se ve cuando hacen la urticaria, ¿cierto? Ese también hay una roncha, o sea, eso es lo que se llama la prueba de suero autólogo positivo. Entonces, el que dijo, en el suero de los pacientes hay algo que es capaz de inducir esta activación, o sea, hay un fenómeno autorreactivo a componentes que hay en el suero. Luego se dieron cuenta que esos componentes eran autoanticuerpos contra la inmunoglobulina E y autoanticuerpos contra el receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E, y que estos autoanticuerpos eran capaces de liberar histamina. Se pegan en la superficie de mastocitos y basófilos y esos mastocitos y basófilos liberan histamina. Y se acuerdan que hace poquito les acabo de mencionar que hay unos pacientes que tienen una predisposición genética a que la histamina no se convierte en el metabolito inactivo, sino que persista. Entonces, mire que ahí vamos entendiendo un poco mejor. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente con urticaria crónica empieza, eso fueron las fresas que yo me comí ayer, eso fue la carne de cerdo que yo me comí ayer, eso seguro fue tal cosa, y se vuelve una búsqueda y una angustia para el paciente tratando de buscar causas externas cuando realmente no es por ahí, es algo que hay en su suero que induce la respuesta inmunológica. ¿Qué otras cosas han descrito? El papel de fracciones del complemento, autoanticuerpos contra el receptor de baja afinidad de la inmunoglobulina E, la activación de la cascada de coagulación. También han descrito neutrofinas y sustancia P, la sustancia P que es la mediadora también del dolor. Entonces, ¿cuáles son los eventos claves? Esos autoanticuerpos van a unirse en la superficie de mastocito y basófilo a esos receptores y van a generar la liberación de histamina, y no solamente de histamina, sino de otros mediadores. Entonces, aquí tenemos cómo ese mastocito tiene receptores tipo TOL, tiene receptores para el factor de crecimiento, tiene receptores para fracciones de complemento. Por cualquiera de estas vías, la que mejor comprendemos son los autoanticuerpos, pero por cualquiera de estas vías se activa y va a liberar histamina, leucotrienos y va a generar la síntesis de citocinas y quimiosinas. No solamente eso, o sea, no solamente el paciente tiene autoanticuerpos o activación por estas fracciones que dijimos, sus mastocitos son más excitables, más fácilmente granulables, son más inestables. Sus mastocitos tienen alteraciones en estas señales inhibidoras y activadoras. Se las traigo aquí de una forma sencilla para que entendamos que hay un proceso constitutivo de sensibilidad del mastocito para degranularse, en presencia especialmente de esos autoanticuerpos que mencionamos contra la inmunoglobulina E o contra el receptor de alta afinidad.
Entonces, ese imbalance de señales activadoras e inhibidoras llevan a un estado de hiperactivación de mastocitos y basófilos. Entonces, hasta aquí, la urticaria crónica espontánea no es una enfermedad alérgica. La patogénesis está parcialmente entendida. Ya comprendimos que hay mecanismos autorreactivos y que esto pues libera histamina, y esa histamina y otros mediadores son los que son responsables de la forma de Labón, y por eso es que utilizamos antihistamínicos como primera línea de tratamiento. Y hay un estado per se de hiperactividad del mastocito. Vamos a hablar de las guías. Esas guías yo les compartí a ustedes el documento. Mire cómo lo vamos a hacer de ágil. Entonces, desde la clínica, compañeros, como médicos, nos vamos a situar si el paciente hace ronchas o si el paciente hace angioedema. Si el paciente hace ronchas, pero tiene fiebre recurrente no explicada, dolor abdominal, dolor articular y malestar general, eso no es una urticaria crónica espontánea. Tenemos que sospechar un síndrome autoinflamatorio, lo tenemos que mandar al internista, al reumatólogo, al inmunólogo, porque hay que sospechar un síndrome autoinflamatorio. Si la roncha dura más de 24 horas, ¿qué vamos a sospechar? Urticaria vasculítica. Y vamos a biopsiar al paciente, y eso es otra cosa y otro manejo. Si los síntomas son inducibles, vea, yo cada que troto me da esto, cada que salgo al sol me dan estas ronchas, cada que cojo el martillo neumático o una cosa así de vibración, ¿cierto? Hay que mirar si es inducible por estímulos físicos y hacer las pruebas de provocación, porque esa sería una urticaria crónica inducible. ¿Y cuál es el manejo de eso? Tiene un manejo farmacológico y la evitación de esos estímulos físicos. Pero si el paciente hace ronchas que no están acompañadas de esos síntomas sistémicos, que duran menos de 24 horas, que no son inducibles por estímulos físicos, es una urticaria crónica espontánea. Si tenemos angioedema, hay que siempre mirar si el paciente está tomando IECAS. Si el paciente está tomando IECAS, tenemos que suspender ese medicamento. Y si remite, era un angioedema asociado al consumo de este medicamento. Y si el paciente no está tomando IECAS, pero tiene solo angioedema, muchas gracias, es importante que evaluemos la posibilidad de un angioedema hereditario, especialmente en los que hacen dolor abdominal, que hacen crisis luego de una cirugía o de estímulos emocionales o de otras cosas, y hacen solo angioedema. Hay que descartar también siempre un angioedema hereditario. Entonces nos vamos a situar en el paciente que hace ronchas, menos de 24 horas de evolución cada una de ellas, y que no está acompañada de síntomas sistémicos. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque estas formas de urticaria urticaria crónica espontánea y la inducible por estímulos físicos son mediadas por histamina. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Antihistamínicos. Y los vamos a aprender ahorita a manejar. Pero si estamos sospechando un síndrome autoinflamatorio, utilizaríamos los inhibidores de interleuquina 1. Y si estamos sospechando este tipo de angioedemas, es mediado por bradiquininas. Bueno, pregunta. Yo no tenía el sistema de televoto, pero traje examen. ¿Cuáles son los paraclínicos iniciales recomendados para todos los pacientes? A ver, cada uno piense. Le mandamos unos ANAS, unos ENAS, unas pruebas tiroideas. Recomendados para todos los pacientes. Un hemograma y sedimentación o PCR, una inmunoglobulina E, unas pruebas de parche, unas pruebas de alergia, unas pruebas de alimentos, o todos los anteriores. Por favor, ¿quién dice el número 4? ¿Cierto? No, ninguno, ¿cierto? Bueno. A todos los pacientes les mandaríamos inmunoglobulina de prueba de parche, prueba de alergia a alimentos. No, acabamos de entender que no es una enfermedad alérgica. Si existe la duda, pues lo mandaríamos al alergólogo, pero la mayoría de los pacientes no van a tener una alergia mediada, o sea, no, la urticaria no es asociada a estas cosas. Le mandaríamos siempre un hemograma y una sedimentación o una PCR.
Eso es el examen de entrada. Si este hemograma, esta sedimentación y esta PCR están normales y el paciente es asintomático, ahí lo dejamos. Los otros exámenes quedan a criterio médico y lo van a ver en las guías, en el cuadrito donde están los exámenes. Lo tengo acá. Entonces, mírenlo acá. ¿Cuáles son los exámenes que se recomiendan? Únicamente exámenes limitados. Para urticaria crónica espontánea, un hemograma con sedimentación o PCR. Pedirle al paciente que no consuma antiinflamatorios no esteroideos ni ECAs porque también agravan la urticaria. Ese es el de primer paso. Y los otros según la condición del paciente. ¿Cuál es el valor de la biopsia de piel para el diagnóstico diferencial? Pero en general la urticaria crónica espontánea no requiere biopsia de piel. Requiere biopsia de piel si se sospecha de una urticaria vasculítica u otra condición. Vamos a ver infiltrado celular, vamos a ver edema, depósitos de proteína básica mayor e infiltrado de linfocitos. Y diagnóstico diferencial, mire aquí, este paciente tenía una pigmentación cafecita y se frota sobre esa pigmentación y hace esta roncha. Este es de las mastocitosis, ¿cierto? Los síndromes de Wells, mire que bien, se parecen en algo a los abones, pero estos se ven más infiltrados. Los síndromes autoinflamatorios que pueden tener esas ronchas, pero acuérdense que les decía que tienen dolor articular, edema articular y fiebre, y la forma urticaria vasculítica. Según las guías de manejo, ¿cuál es el objetivo de tratamiento? Mejoría del 50% de los síntomas, del 75%, del 90% o completa. ¿Quién sabe? ¿Quién leyó la guía? No alcanzaron a ver la bibliografía. Bueno. Si usted es un paciente, ¿usted qué quiere? ¿Qué sería la idea? ¿Todo? ¿Sí o no? Pues yo quisiera que el día más importante de mi vida, aquí que estoy con ustedes, que estoy con ustedes, compartiendo este ratico, yo no quisiera estar llena de ronchas, ni un poquito, ¿cierto? Entonces, ese es el ideal que nos dice la guía. Esa sería la meta de tratamiento. Y mire lo que dice la guía. Se recomienda el completo control sintomático en urticaria, pero tan seguro como sea posible, o sea, mientras se preserve la seguridad del paciente. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, ¿qué pasa con los pacientes? Los pacientes empiezan a tomar loratadina, desloratadina y les empezamos a mezclar un montón de antihistamínicos y un montón de medicamentos adicionales. Pero ¿cuánto tiempo esperar para aumentar la dosis del antihistamínico? ¿Y hasta cuánto debemos aumentar la dosis? Esperamos una semana y doblamos la dosis. Esperamos 2 semanas y triplicamos la dosis. Esperamos 2 semanas y cuadruplicamos la dosis. O esperamos 4 semanas y la cuadruplicamos. ¿Hasta cuánto podemos subir la dosis del antihistamínico? Hasta 4 veces, ¿cierto? Listo, entonces hasta 4 veces. Podemos esperar hasta 2 semanas y cuadruplicar la dosis. Eso es lo que nos dicen las guías. Y 50% de los pacientes van a presentar urticaria refractaria a los antihistamínicos. ¿Qué quiere decir refractaria? Que no obtenemos el control de la enfermedad con estas dosis de los antihistamínicos. Una vez después de aumentar el antihistamínico a 4 veces la dosis usual y el paciente no mejora, ¿cuál sería el paso a seguir? Todas las siguientes son ciertas excepto. Le podemos adicionar ranitidina, colchicina, antimalar y codapsona. ¿Quién dice que no? Considerar el uso de ciclosporina, considerar el uso de omalizumab, o se puede esperar hasta 4 semanas con el antihistamínico antes de pasar al tercer escalón de tratamiento. El que diga la primera que no está en lo correcto, o sea, esa es la respuesta correcta. Podemos considerar el uso de ciclosporina, podemos considerar el uso de omalizumab, podemos esperar 4 semanas antes de decidir pasar al tercer escalón de tratamiento. Lo que no podemos hacer es empezarle a mezclar cosas. Venga, yo le adiciono ranitidina, colchicina, antimalar y codapsona, porque ya esas intervenciones no tienen evidencia de uso.
¿De acuerdo? Y frecuentemente empezamos a ponerle al paciente ranitidina u otras cosas. ¿Cuándo se considera que la urticaria crónica es refractaria? Al cuadruplicar la dosis del antihistamínico no se controlan los síntomas. Vea que aquí les estoy contando las preguntas que están poniendo cuidado. Al cuadruplicar la dosis del antihistamínico no se controlan totalmente los síntomas. Cuando no hay control con los antihistamínicos a las dosis usuales. Cuando no mejora con inhibidores de leucotrienos. ¿Cuál inhibidor de leucotrienos conocen? Montelukast, ¿cierto? O cuando permanece activa más de 6 meses. Esto es importante para tomar decisiones. ¿Qué es una urticaria crónica refractaria? Cuando el paciente lleva 4 veces la dosis de antihistamínico, lleva una semana y sigue sintomático. Ustedes se imaginan con ronchas, con rasquiña, 4 veces la dosis del antihistamínico y estar todavía activo. Y la guía nos dice entre 1 y 4 semanas, o sea, ya con una semana de 4 veces la dosis del antihistamínico y no controlar, podemos pasar al tercer escalón de tratamiento. Entonces, miren este esquema, yo quiero que se lo lleven así, como aprendido para la vida. Guía de manejo, primero, evitar los AINES y los IECAS, siempre. Primera línea de manejo, los antihistamínicos de segunda generación. Si los síntomas persisten luego de 2 semanas, aumentar la dosis del antihistamínico hasta 4 veces la dosis. Si el paciente con 4 veces la dosis no mejora luego de 1 a 4 semanas, esa es una urticaria crónica refractaria. Y vamos a pasar al tercer escalón de tratamiento, que sería adicionar omalizumab o adicionar ciclosporina o adicionar Montelukast. En estas guías todavía quedó el Montelukast como en ese tercer escalón de manejo. Pero en la revisión de la guía que próximamente va a salir o se está discutiendo, van a retirar el Montelukast porque realmente tiene poca efectividad en la urticaria crónica espontánea. Sin embargo, está allí. Y haciendo ciclos cortos de esteroides como rescate cuando el paciente, a pesar de estar en la tercera línea de tratamiento, sigue haciendo cambios o sigue teniendo activa la urticaria. ¿Qué es el omalizumab? ¿Se acuerdan que yo les acabo de mencionar este tercer escalón de manejo? Cuando nosotros utilizamos ciclosporina, estamos pensando que la ciclosporina es un inhibidor de calcineurina, que es un inmunosupresor, o sea que estamos hablando que es una enfermedad mediada por la activación del sistema inmunológico y que esa está dentro de la tercera escala de tratamiento. Pero vamos a ver que hay pacientes que pueden ser hipertensos, que tienen cambios renales, que no van a poder utilizar la ciclosporina por mucho tiempo. Entonces todo eso ha motivado a la búsqueda de otras alternativas y una de esas es el omalizumab, que este medicamento ha revolucionado el manejo de los pacientes. Es una terapia biológica, es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la inmunoglobulina E circulante. Y ahora el que sea muy piloso y haya puesto cuidado va a decir, pero si la doctora Margarita acaba de decir que esta no es una enfermedad alérgica y que no es mediada por inmunoglobulina E. Y es cierto, los pacientes tienen poca inmunoglobulina E, pero la poquita que tengan cuando se bloquea con omalizumab induce la regulación negativa de los receptores del mastocito. Entonces, al inducir esa regulación negativa de esos receptores, ha tenido efectividad en los pacientes. Se aplica cada mes porque su vida media es de 26 días. El primer reporte está aprobado para asma desde el 2003 en las formas severas y refractarias de asma. El primer reporte en urticaria fue en el 2006 y fue aprobado en urticarias mayores de 12 años en Estados Unidos y Europa en el 2014 y también a finales del año pasado fue aprobado en Colombia. Se utiliza entonces en urticaria crónica refractaria, su perfil de seguridad es excelente, no induce susceptibilidad a otras infecciones, es efectivo y de rápido inicio de acción, no requiere ajuste de dosis con los niveles de inmunoglobulina E, lo que sí se hace en el asma. En asma, según el peso del paciente o el nivel de inmunoglobulina E, le ajustan la dosis. Aquí no, porque inclusive al paciente no se le mide IgE. Se aplica subcutáneo y se aplica cada mes. Este es el estudio del New England Journal del grupo que
ha liderado pues, los estudios a nivel mundial en urticaria. Y miren cómo desde la segunda semana, mire cómo cae ese índice de severidad de la urticaria. Paciente que recibe 300 miligramos frente al paciente que está con placebo. Mire cómo es la urticaria en términos de esta escala de severidad, aquí el paciente sin tratamiento, y cómo de forma rápida cae ese índice. Este estudio era 12 semanas, y aquí a las 12 semanas que se suspende, pues claro, el paciente vuelve y hace la reacción de urticaria. Esto porque el manejo con este biológico, con omalizumab, es un manejo sintomático. No existe a la fecha manejo curativo. Y este es un estudio de la vida real, o sea, ya no pacientes seleccionados, aleatorizados, controlados, sino en un centro donde residen, varios centros de España que reciben pacientes con urticaria, 110 pacientes, y encontraron que hasta el 81% presentaban respuesta clínica completa o significativa. Entonces, mire que es una alternativa para los pacientes que tienen urticaria crónica refractaria. El perfil de seguridad frente al placebo, un poco de aumento de sinusitis o de infecciones de tracto respiratorio superior, pero no tiene otro perfil inmunosupresor, es en general muy seguro. Posibles mecanismos: al neutralizar la inmunoglobulina D libre, regula negativamente la expresión de los marcadores de los receptores de superficie y estabiliza también el mastocito. Y también al regular negativamente estos receptores para la inmunoglobulina E en la superficie del mastocito, está actuando sobre otras células del sistema inmune que expresan también estos receptores. Bueno, consideraciones finales en urticaria: importancia del diagnóstico. Y acordémonos el algoritmo, cómo nos situamos en los abones de menos de 24 horas de duración cada uno, de más de 6 semanas de duración el cuadro clínico para que sea crónica y que no es inducida por estímulos físicos externos, ¿cierto? Esa es la urticaria crónica espontánea. Los exámenes paraclínicos según la condición del paciente. O sea, vamos a empezar con un hemograma y una sedimentación y vamos a entrar en vigilancia con el paciente porque sabemos que tiene asociación especialmente de enfermedad tiroidea. Es interesante considerar desparasitar al paciente porque puede hacer urticaria, pero no espontánea, no porque tenga una parasitosis, ¿cierto? Y los parásitos ya estarían desencadenando también una urticaria, entonces desparasitemos. Y si con eso se le quitó la urticaria, esa era la causa. Comprender la afectación de la calidad de vida y tener un apoyo con psicología y psiquiatría para los pacientes que lo requieran. El tratamiento según las guías. Estas guías nos simplifican, porque mire que cuando el paciente tiene urticaria hay un desespero en empezar a mezclar y a cambiar y de forma errática hacer medicaciones. Y la meta de tratamiento: la completa resolución de los síntomas, seguimiento del paciente para evaluar las enfermedades asociadas y el uso de omalizumab en ese tercer escalón de tratamiento para las formas refractarias. La paciente en nuestro caso clínico, que inclusive estuvo hospitalizada con nosotros casi un mes por la severidad pues, de las lesiones que tenía en su piel, ella empezó y fue refractaria pues, al manejo con los antihistamínicos, le empezamos ciclosporina, luego de 2 meses de estar con ciclosporina empezó con hematuria, y entonces con esa hematuria nosotros ya empezamos a hacer las solicitudes para iniciar el omalizumab. Cuando hicimos las solicitudes aún no tenía registro INVIMA para la indicación de urticaria, estaba solo para asma, fue negada en 2 oportunidades, pero ya a finales del 2014, que ya se contaba con el registro INVIMA, la paciente inició este medicamento y ha tenido un buen control de los síntomas, lo que ha permitido pues que ella haya tenido una mejor calidad de vida. Bueno, ahora vamos para el último caso. Es un niño de 4 meses de vida que presenta placas eritematosas y descamativas en la cara con un antecedente familiar de asma en la madre. Entonces, este es un caso típico de dermatitis atópica, que es una enfermedad crónica inflamatoria de curso crónico y recidivante, en el que hay una alteración de la barrera epidérmica y disfunción del sistema inmune. Tienen riesgo de desarrollar dermatitis atópica hasta el 70% de los niños en los que ambos padres son atópicos. Y cuando un solo padre es atópico, hasta el 30%.
La prevalencia calculada mundial es del 10%, pero tenemos países latinoamericanos como México en que la prevalencia calculada es hasta el 24%. Inclusive parece que va en aumento y puede haber otros países con mayores prevalencias, pero el dato que tengo en países latinoamericanos es ese. ¿Qué es la marcha atópica? Entonces, esta marcha atópica es en estos niños que empiezan con dermatitis atópica y a partir de la piel se van a sensibilizar a otro tipo de alergenos y van a desarrollar enfermedad respiratoria y asma. Entonces empiezan con dermatitis atópica y cerca de los 2 añitos ya estos pacientes van a hacer alergia alimentaria, asma y rinitis. Manifestaciones clínicas, la más importante es el prurito, o sea, no existe dermatitis atópica sin prurito. Y generalmente inicia en la etapa temprana. El eczema es episódico, con periodos de exacerbaciones y remisiones, y que puede acompañarse de alteraciones del sueño y de la actividad diaria. Los pacientes tienen daño en la barrera cutánea y se colonizan, especialmente con estafilococo aureus, pero también con malacesia, y se asocia también a dermatitis de contacto. Entonces es el niño que puede hacer dermatitis de contacto al níquel, que utiliza pues en las correas o en los botones de la ropa, o a los preservantes de las mismas cremas que se aplican, o inclusive dermatitis de contacto a las hidratantes que tienen urea. Tiene 3 fases clínicas. La fase del lactante, que es entre los 3 mesecitos y los 3 años de edad. Nos vamos a situar que los bebecitos muy pequeñitos, 1 o 2 meses de vida, que empiezan con eczema, lo primero que tenemos que pensar en ese grupo de edad es que sea más una dermatitis seborreica, porque la madre le transfiere al niño andrógenos, entonces le da como una dermatitis seborreica con descamación. Pero la dermatitis atópica la vamos a empezar a ver después del 3er mes de vida, cuando vemos formas muy tempranas de eczema, o sea que el niño tiene 15 días de vida y que está todo en eritrodermia, rojo y descamante. Valga la aclaración de decirles, ese niño tan pequeño con un eczema tan extenso, por favor lo remiten, porque lo primero que hay que descartarle a ese niño es una inmunodeficiencia primaria. Entonces siempre considerar el momento para el diagnóstico. Se los preguntan los pacientes en la vida diaria. Un niño de 3 meses, 4 meses, sí lo vamos a pensar en dermatitis atópica. Se lo podemos preguntar en un examen. Niño de 1 mes con eritemia y descamación. Ojo, no va a ser el cuadro típico en una fase tan temprana pensar en una dermatitis atópica. Entonces nos vamos a situar entre los 3 meses de edad y los 3 años. El niño empieza con eritemia y descamación en las mejillas, en el cuello, en las superficies extensoras y en el tronco. Y suelen ser más exudativas, más húmedas, ¿cierto? Vesiculosas. Hay una fase infantil entre los 3 y los 10 años en las zonas de flexión. Esta es la que se habla como la fase del escolar. Entonces yo me acuerdo como los chicos que llegan a la consulta, las niñas con su faldita del uniforme y ahí en la rodillita, en el pliegue popliteo. Entonces acuérdense esa fase entre los 3 y los 10 años en los pliegues. La fase del adolescente en el dorso de las manos, en los párpados y en las zonas de flexión. La dermatitis atópica comúnmente remite hacia la adolescencia. Cuando persiste más allá de la adolescencia o cuando aparece en el adulto, esa dermatitis atópica del adulto va a ser de más difícil control. Entonces, mire, este paciente nos dice todo, ¿cierto? Con esa carita como triste, eritemia y descamación en las mejillitas. A veces uno ve a estos niños tan pequeños con las manitos rascándose. Yo veo un bebé tan pequeñito rascándose y a mí me duele todo, ¿cierto? Porque es que eso nos habla de la severidad que puede tener el cuadro de estos chiquitos. Mire, esta es la fase en los pliegues, ¿cierto? Que es cuando ya los vemos en la etapa del escolar. Bueno, del diagnóstico. Cuando yo estoy con los estudiantes de pregrado, vemos un niño con dermatitis atópica, yo le digo, cada uno va a decir un rasgo de atopia, porque es que el paciente atópico, uno le ve la fases y tiene todos esos rasgos, y esos mismos son los criterios diagnósticos en dermatitis atópica. El mayor, el prurito, ¿cierto? Que ya lo vimos, que es el criterio y requisito básico. La distribución y morfología de las lesiones, ya dijimos la distribución en esas zonas. En los bebecitos pequeños, en las mejillas, en el cuello y en las zonas extensoras.
Se van a acordar de cuando están gateando ahí arrastrando las zonitas extensoras. Y en los más mayorcitos, en la zona entre los 3 y los 10 años, en esos pliegues popliteos, en los pliegues antecubitales. Y después de los 10 años, otra vez en las zonas extensoras. Entonces, eso es uno de los criterios diagnósticos mayores, esa morfología y distribución. Otro criterio mayor, antecedente personal o familiar de atopia. Y hay que preguntarle, usted le dice a la mamá en la familia que sufre y le dice de nada. Entonces usted luego le pregunta, ¿alguien sufre de rinitis? Porque a veces es tan común la rinitis que las personas no lo recuerdan como un antecedente. Ay, sí, el hermanito sufre de rinitis, se mantiene a toda hora congestionado. Entonces siempre hay que preguntarles de esa forma activa, alguien con rinitis, alguien con asma o alguien con dermatitis atópica. Y el curso crónico con exacerbaciones y remisiones. Mire que son fáciles los criterios diagnósticos mayores y los menores son esas fases o ese fenotipo que tiene el paciente, empezando por la cerosis generalizada, la ictiosis, que son esas escamas como poligonales asociadas a esa cerosis, y la hiperlinearidad palmar. Mírense ustedes mismos, dentro de los atópicos que estamos aquí en el que tenga las manos llenas de más lineecitas, eso es asociado a dermatitis atópica y más asociado a los pacientes que tienen mutaciones en el gen de una proteína que se llama filagrina, que enseguida vamos a hablar. La queratosis pilar, ¿quién sabe cómo se llama esa queratosis pilar comúnmente? La piel de gallina, ¿cierto? Que se siente como áspera, queratósica, esas papulitas en las caras laterales de los brazos. El pliegue infraorbitario de Denny-Morgan, el oscurecimiento palpebral, llámese ojeras, la blefaritis, el queratocono y las cataratas, la queilitis del labio superior, y más que queilitis hacen también lo que se llama el eczema del lamedor. El paciente se siente seco el labio y se empieza a lamer con saliva, entonces claro, se reseca ese labio superior. La pitiriasis alba, que son los pañitos blanquitos, el eczema del pezón, el dermografismo blanco, la dermatitis de manos y pies, la inmunoglobulina E elevada y la susceptibilidad a infecciones, especialmente estafilococo y herpes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? 3 mayores y 3 menores. Pero cuando el paciente llega con esta historia y uno le hace el recuento como de su fenotipo, casi que puede sacar toda la lista en la gran mayoría de los pacientes. Estos son otra forma de criterio de la Academia Americana de Dermatología, y en que uno de los criterios que lo traigo para eso es que es el inicio antes de los 2 años, aunque ya sabemos que hay formas de dermatitis atópica del adulto. Y vea, yo veo esta foto de este bebecito rascando y de verdad que uno se impacta. En la fisiopatología se conjugan factores genéticos, ambientales e infecciosos. Y mire esta diapositiva, qué tan interesante. Los pacientes tienen daño en la barrera y al tener daño en la barrera la hacen permeable a los alérgenos externos, a los ácaros del polvo, al epitelio de los animales, especialmente de los gatos. Y estos alérgenos, los ácaros, son los más importantes. Entonces, al ser permeable, ellos van a activar esta respuesta inmunológica y en dermatitis atópica prima especialmente una respuesta TH2. Al tener daño de barrera, están más colonizados por el Staphylococcus aureus y así nosotros clínicamente no veamos sobreinfección. Este estafilococo está jugando un papel en las reactivaciones de la enfermedad. Consecuencias de la alteración de la barrera cutánea, entonces disminución en la producción del factor humectante natural y pérdida transepidérmica de agua. Entonces, pilar fundamental del tratamiento del paciente, la humectación. Disminuyen los ácidos grasos y las ceramidas, se altera el pH de la piel. Implicación importante para esto, parte del cuidado de la piel, evitar los detergentes, ¿cierto? Utilizar limpiadores que no tengan detergentes. La disminución de los péptidos antimicrobianos, entonces se van a infectar más, y el aumento en la permeabilidad a los antígenos exógenos y a la activación inmunológica. Importante el papel que tiene la filagrina, que es una proteína que contribuye a la formación de esa barrera cutánea a la barrera cutánea al mantener el estrato córneo. La mutación de la filagrina, que es esta proteína esencial en la capa córnea,
lleva pérdida de la función de la barrera, mayor riesgo de desarrollar dermatitis atópica, pero también mayor riesgo de desarrollar dermatitis de contacto, y se presentan todos estos otros cambios: la pérdida transepidérmica de agua, las infecciones y la inflamación. Y este es un esquema donde vemos aquí, como parte de esa barrera lipídica, esa barrera cutánea, cómo la filagrina está contribuyendo a esa integridad. Entonces, mire que anteriormente se consideraba que era muy importante esta activación del sistema inmunológico per se, pero ahora es bien importante que recordemos que si tenemos daño en la barrera cutánea, esta es la que permite que este sistema inmunológico se active de forma persistente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como alternativas? Tratar de preservar esta barrera cutánea. Factores desencadenantes: los contactantes, los aeroalergenos, algunas infecciones como el estafilo, la malacesia y la cándida, los factores emocionales, los factores climáticos, y en los niños que no reciben lactancia materna, en estos también se considera que tienen más riesgo y se desencadena más la dermatitis atópica. Diagnóstico diferencial. Entonces, en los lactanticos, la descamación fisiológica, cuando están inclusive muy recién nacidos, tienen una descamación sin eritema, sin prurito. La dermatitis seborreica, que ya la entendimos, en esos primeros 3 meses y en las zonas seborreicas. ¿Nos acordamos cuáles son las zonas seborreicas? Cuero cabelludo, orejitas, los pliegues y la zona del área del pañal también se considera área seborreica, esa zona pública. La escabiosis. Y en los bebecitos, la escabiosis, ellos vienen con el diagnóstico en la mano. Ábrale las manitos y ahí le ve las pustulitas. Esas pústulas son de escabiosis. En los bebés, los exantemas virales, las inmunodeficiencias y las enfermedades metabólicas. ¿En quiénes lo vamos a sospechar? Niños con eczemas generalizados tempranamente en la vida. Eritrodermia neonatal, o sea, más del 70-80% de la superficie corporal. En el primer mes de vida, rapidito vamos a remitir a ese paciente, porque hay que sospechar una inmunodeficiencia primaria. En los otros niños, en los escolares, la psoriasis, la dermatitis de contacto, la facticia, las tiñas, la dermatitis herpetiforme, la escabiosis y la dermatitis seborreica. Y en los adolescentes, básicamente estos mismos diagnósticos. Cuidado básico de la piel. ¿Cómo le vamos a enseñar a la mamá? Lo mismo, si como médico le decimos: mamá, es que su niño tiene la piel como alérgica y eso no tiene cura. Entonces la mamá llega y dice: no, pues es que ese médico me desahució. O sea, hay formas diferentes de decirle a la mamá las cosas. Entonces le vamos a explicar: mamá, tu niño tiene una susceptibilidad especial, una tendencia a hacer la piel seca y a hacer eczemas por esa base genética. Es que en la familia no hay nadie alérgico. De pronto hay alguien en un familiar lejano. Entonces hay una base genética que hace que él sea susceptible, y entre mejor lo cuides y entre más controlado esté, más crema hidratante le vas a aplicar para que el niño mantenga esa barrera cutánea y disminuya las manifestaciones en piel y nos ayude a, en lo posible, disminuir la marcha atópica. ¿Se acuerdan que yo les dije que a partir de piel empiezan ellos a sensibilizarse y empezar a hacer la marcha atópica para las otras rinitis y asma? Entonces, al parecer, cuidando apropiadamente y de forma temprana esa barrera cutánea, podemos impactar esa evolución. Bueno, vamos a evitar la ropa de lana o la ropa con encajes o la ropa apretada, porque eso solo da un efecto como de frizz y de aumento del prurito. Lavar la ropa en lo posible con detergente líquido y con doble enjuague, porque él puede empezar a hacer dermatitis de contacto a partir de esos detergentes de la ropa. Evitar sustancias astringentes o el alcohol. Muchos bebecitos apenas empiezan con la rasquiña, la mamá ya le está aplicando alcohol o menticol, porque el niño dice que sí le refresca. Pues claro, disminuye el prurito porque le da sensación de ardor, pero luego se va a resecar más. Entonces hay que evitar eso. Evitar productos con avena o trigo, por favor. Tenemos muchos humectantes, jabones, todo con avena y trigo, y esos son uno de los principales sensibilizantes. Los compañeros del grupo de alergología nos han pedido de forma expresa: ayúdenos a hacer educación con que a los niños pequeños les evitemos estos productos porque se sensibilizan.
Usar sustitutos del jabón. Es mejor utilizar sustitutos de jabón que baño sin jabón. Entonces, es preferible utilizar ese sustituto de jabón y el control ambiental de los aeroalergenos. Entonces, en las formas leves, utilizar la humectante, utilizar los corticosteroides de baja potencia o los emolientes solos. Pregunta de estudiante de octavo semestre: ¿qué se aplica primero, la humectante o el esteroide? Y la respuesta es primero el humectante, porque el esteroide va a tener mejor efectividad sobre una piel bien humectada. Y luego de estudiante de octavo semestre, porque en ese semestre vemos dermatología y es una de las cosas que se les hace una actividad de corticosteroides tópicos al interior de una consulta, y es una forma práctica. Mamá, humectas al bebé de pies a cabeza en todo el cuerpo, y en las zonas donde está afectado puntualmente encima le pones el corticosteroide tópico. Bueno, y hay que considerar también el uso de tacrolimus, que es inhibidor de calcineurina. Recuerde que ahorita lo mencionamos en psoriasis, porque nos va a ayudar como un agente inmunomodulador tópico para no tener que dar dosis tan prolongadas de esteroides, y no tiene los riesgos de hacer atrofia que tienen los esteroides tópicos. Y en las formas severas, entonces vamos a utilizar, aparte de los corticosteroides o el tacrolimus, si ya el paciente no tiene buena respuesta, vamos a considerar la fototerapia, y en esa fototerapia se emplea la que dijimos ahorita para las embarazadas, que dijimos la VB de banda estrecha, lo mismo en los niños. Esa es la forma de fototerapia que más empleamos, y en casos más especializados o donde esté disponible, otras formas de fototerapia como VA1. Pero mire que en todas estas dicen emolientes, emolientes y emolientes. O sea, el primer pilar de tratamiento es la humectación. Yo les compartí un documento que son las pautas del grupo argentino de dermatitis atópica, y me gustó porque es concreto, es en español y la recomendación la ponen de forma muy clara. Entonces, sobre los esteroides tópicos, la recomendación de estas pautas de los argentinos es que estos constituyen la primera línea del tratamiento para el brote de dermatitis atópica, y el médico deberá elegir el tipo de corticosteroide más adecuado según la zona anatómica y la extensión a tratar. Entonces, en la cara y en los pliegues, esteroides de baja potencia, hidrocortisona o desonida. En el tronco, palmas y plantas, esteroides de mediana potencia, o si se requiere y es un niño mayor, de alta potencia. ¿Cierto? Recordar entonces, bien importante, el tipo de esteroide que debemos usar. Sobre los inhibidores de calcineurina tópicos, ustedes pueden aprender a manejar este medicamento. Es un arsenal bien importante. El médico puede considerar la prescripción del inhibidor de calcineurina tópico como segunda línea de tratamiento, y en los niños mayores de 2 años. A veces los dermatólogos lo utilizamos en niños más pequeños, pero está aprobado es a partir de los 2 años de edad. ¿Y en qué sitios? En la cara, en los párpados, porque acuérdese que este no produce atrofia. Tiene un efecto ahorrador de esteroides y se puede hacer lo que se llama el manejo proactivo. ¿Qué nos dicen las mamás? Vea, es que yo le aplico las cremas y el niño se mejora, pero rapidito vuelve y se rebrota, ¿cierto? Eso es lo que las mamás nos van a decir de estos niños. Entonces, ¿cuáles son las 2 cosas que podemos utilizar? Primero, el mensaje más importante, y que no me voy a cansar de repetírselo. Mamá, entre más aliviado el niño, más crema humectante, porque eso le va a ayudar a disminuir la recaída. Y segundo, el utilizar el inhibidor de calcineurina tópico, que lo puede, cuando ya veamos la piel sana, lo seguimos utilizando 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque aunque lo veamos sano, si hiciéramos un estudio inmunológico en la piel, veríamos todavía inflamación. Entonces, por eso, en esos niños que recaen rápidamente, es lo que se llama el manejo proactivo, es utilizarlo 2 noches a la semana, por 3, 6 o 9 meses según la severidad. ¿En qué zonas? En las zonas donde el paciente recae, que generalmente son las mismas. La mamá dice, el niño siempre que se me recae en los plieguecitos del cuello o en el pliegue antecubital. Entonces, en ese sitio es donde vamos a aplicar el inhibidor de calcineurina tópica. Este es entonces el resumen. Un paso 1, cuando solamente tenemos piel seca, el tratamiento básico de la humectación, los emolientes, evitar los irritantes.
identificar y tratar los factores desencadenantes específicos. El paso 2, cuando ya hay dermatitis atópica, con los corticosteroides de baja potencia, solos o combinados con inhibidor de calcineurina. Cuando es moderada grave, mayor potencia. Cuando ya es grave y refractaria, considerar los esteroides sistémicos o considerar la fototerapia UVB o incluso en las formas eritrodérmicas el uso de ciclosporina, tanto en los niños como en los adultos. De las infecciones, dijimos desde el principio, tienen daño en la barrera. Entonces, especialmente por estafilococo, por herpes, pero también hacen molusco contagioso e infecciones por malacesia. ¿Qué nos dicen estas pautas argentinas? Los pacientes que tienen signos clínicos de infecciones cutáneas, bacterianas o virales, deben ser tratados rápidamente, porque ellos van a hacer una mayor extensión y porque además van a empeorar la dermatitis atópica. Ese estafilococo que está allí está activando los linfocitos T a que produzcan más citocinas, las que median la reacción inflamatoria en dermatitis atópica. Los pacientes con infecciones cutáneas recurrentes es aconsejable el uso de lavandina diluida en el baño 2 veces por semana. Lavandina es blanqueador, pues o Clorox, ¿cierto? Entonces se puede hacer el control de la colonización por el estafilococo aureus con baños de clorexidina o con baños de agua con límpido, pero el límpido pues es poquitico, una cucharadita en un balde. No lo vamos a bañar en límpido porque lo resecamos, ¿cierto? Pero sí se utiliza para el control del estafilococo. Como ellos tienen daño de barrera, se mantienen permanentemente colonizados. Bueno, otros tratamientos, ciclosporina, fototerapia, azatioprina, metotrexate, micofenolato y también se ha empleado omalizumab y rituximab. Acuérdense que este omalizumab lo mencionamos en urticaria como un biológico que se une a la inmunoglobulina E, ¿cierto? Y el rituximab es porque va a disminuir los linfocitos B. Bueno, de los probióticos, que hay tantas, digamos como tanta propaganda, en la actualidad no existe evidencia suficiente que demuestre la eficacia de probióticos en la prevención o modificación del curso de dermatitis atópica. Sin embargo, yo quisiera como hacer el llamado en que uno de los temas de más punta en dermatología, en inmunología en general, es el papel que tiene la microbiota, especialmente el tracto gastrointestinal, en regular la inflamación y en regular y dirigir las enfermedades sistémicas que vamos a tener. De acuerdo a la microbiota que tengamos en ese tracto gastrointestinal, empezamos a producir un montón de citocinas inflamatorias que nos van a llevar a ser obesos, a ser diabéticos, a tener Alzheimer, a tener muchas cosas. Entonces, este es el llamado en que quizá estos probióticos puedan tener algún beneficio, pues como en el futuro. Algún beneficio, pues en alguna evidencia fuerte. Entre alergia alimentaria, vea, esto sí que es importante. El niño que tiene dermatitis atópica, la mamá empieza, le quita el huevo, le quita la leche, le quita la carne, le quita el pollo, le quita la carne de cerdo, le quita el tomate. Y ese niño después, ¿qué come? ¿Cierto? Entonces, es muy importante este tema en dermatitis atópica. Entonces, la recomendación de esta guía, vea, jóvenes, yo he leído muchas cosas de dermatitis atópica y este me pareció muy claro para ustedes. Entonces, la recomendación en un porcentaje importante de pacientes con dermatitis atópica, el cuadro clínico no se encuentra relacionado con alergia alimentaria, pero en aquellos pacientes con formas de dermatitis atópica moderadas a graves que no responden al tratamiento habitual, el médico debe sospechar una alergia alimentaria que pudiera actuar como factor desencadenante. Si nosotros sospechamos una alergia alimentaria, no vamos a quitar el alimento. Vamos a mandar al niño a alergología. Y alergología va a hacer unas pruebas. Y según el análisis que haga del niño, inclusive, si las pruebas dan negativas, muchas veces los alergólogos empiezan dietas controladas de restricción de algunos alimentos, porque las pruebas pueden dar falsos negativos. Entonces nosotros no vamos a quitar un alimento. Si lo sospechamos, lo vamos a remitir para que lo estudien y lo manejen o hagan el control dietario por alergología. Bueno, consideraciones finales en dermatitis atópica.
Importancia entonces de ese diagnóstico clínico preciso, y ese diagnóstico lo hacemos nosotros con la sospecha clínica y el interrogatorio a los antecedentes familiares del paciente. La humectación, la identificación de factores asociados, considerar la evaluación por alergología en sospecha de dermatitis de contacto o alergia alimentaria y la posibilidad de inmunoterapia en pacientes que tienen rinitis o asma asociadas. Esos serían los que se benefician, los que tienen rinitis o asma asociadas. Bueno, yo finalmente quiero darles las gracias a ustedes por la atención, desearles lo mejor en su vida profesional. Hoy nos congregamos aquí en un estudio que ustedes hacen como semillero de posgrado. Alguno de ustedes estoy seguro que va a pasar, de pronto aquí en este auditorio o por la web estarán los futuros residentes para dermatología. Les deseo lo mejor y que esta sesión sea algo que aprendan para su vida. Darle las gracias a Jaime Sierra, el residente de segundo año, que me está ayudando en el chat, y tenemos unos minutos para las preguntas, entonces sea este pues el espacio. ¿Preguntas para hacer? No. Bueno, tenemos espacio de 5 minutos para preguntas, o sea, si quieren los aprovechamos, o si ya están cansados, pasamos al... Bueno, muchas gracias.